Saludos amigos, establecemos este nuevo contacto desde la Asamblea Nacional. Esta vez vamos a escuchar declaraciones de Omar Barbosa, presidente del Parlamento. El economista José Noguera se llama Nudo Gordiano, creemos que es muy interesante. Realmente el balance que yo hago de la Venezuela actual es que se está cayendo a pedazos, que el fracaso del modelo, tanto económico como social y político, es evidente y que el pueblo de Venezuela grita es un cambio por la vía constitucional, que es la única vía posible para salir de la crisis que estamos viviendo. Es necesario estar en contacto con el pueblo de Venezuela, oír sus quejas, su tristeza, sus frustraciones, para darse cuenta de que si se quisiera de verdad este país, el gobierno debería o rectificar muy profundamente lo que está haciendo o simplemente retirarse del ejercicio del gobierno, porque es el mayor obstáculo para que Venezuela avance y resuelva sus problemas fundamentales. La presentación que acabamos de ver da una idea clara de cómo es necesario un cambio radical de las políticas económicas y por supuesto de las sociales y la actitud política misma del gobierno para que podamos afrontar con posibilidades de éxito el tamaño de la crisis que estamos viviendo. La Asamblea Nacional seguirá cumpliendo con sus atribuciones constitucionales, diciendo la verdad al pueblo de Venezuela y promoviendo un cambio político por la vía constitucional que nos permita salir de esta profunda crisis. Diputado, como consecuencia de la situación, pues vemos ya 10 días de paralización de enfermeras. A esta paralización se han sumado otros sectores, otros gremios de la salud. La Comisión de Desarrollo Social ha estado gestionando esta situación. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? ¿Qué planes hay para atender esta situación? Bueno, en primer lugar, expresamos nuestra solidaridad total con el gremio de las enfermeras y con todos los venezolanos que están protestando como consecuencia de la injusticia que significa que un país con los recursos que Venezuela tiene, por haber sido víctima de la incapacidad asociada a la corrupción, el pueblo esté viviendo lo que está viviendo. De tal manera que a nosotros no nos queda otra, sino que está al lado del pueblo. La Asamblea Nacional representa al pueblo de Venezuela y le duele que esté sufriendo lo que está sufriendo como consecuencia de la indolencia humana, política y de las equivocadísimas políticas económicas que el gobierno está llevando adelante y que lo que causan es esto. Este gobierno comenzó por distribuir todo sin producir nada y últimamente lo que está distribuyendo es pobreza, más pobreza, y es necesario que lo cambiemos por una vía constitucional para que el pueblo de Venezuela tenga posibilidades de superar esta crisis y retomar el futuro que le corresponde. El ministro de Comunicación, que vemos que se tienen que aplicar porque el gobierno nacional insiste por lo menos en que los 50 productos tengan un precio regulado, por ejemplo. Bueno, ese es repetir los mismos errores. La madre de la crisis venezolana es la corrupción y la incapacidad. Pero aparte de eso, hay medidas económicas que si el gobierno por lo menos procurara asesorarse con economistas que aunque sean ideológicamente afines a ellos, sean profesionales, le diría que seguir tratando de controlar los precios cuando se está imprimiendo, no billetes como dijo el economista Noguera, porque ahora estamos ante la inflación digital, no tienen necesidad ni siquiera de imprimir billetes, lo digitalizan, transfieren cualquier cantidad de miles de millones de bolívares que no existen, que no están respaldados ni por las reservas internacionales ni por la producción nacional. El gobierno ha destruido la producción nacional y yo dije a la introducción de esta reunión que en el año 2006 Venezuela tenía 46.000 millones de dólares de reservas internacionales y en estos momentos tiene 8.700 y alguna gente duda de que los tenga. Esa es una de las demostraciones más evidentes de lo que ha ocurrido. En el año 2009 Venezuela producía 2.809.000 barriles diarios de petróleo y hoy produce 1.400.000. Ha caído la producción petrolera en la mitad. Entonces, ¿cuál es la causa de la crisis? La causa de la crisis es la corrupción, la incapacidad y el intentar aplicar un modelo político contrario a la manera de ser de los venezolanos, porque es contrario a la libertad, es contrario a respetar la manera de pensar cada quien, y esa es la razón de la crisis. No hay manera de salir de ella
si no sustituimos por una vía constitucional al gobierno que tiene Venezuela en este momento. Diputado, el ministro de Comunicación aseguraba que esta vez van a atacar las deficiencias en el sector salud, economía, educación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto si habla de ineficiencia? Eso da risa. Vayan a los hospitales, vayan a las emergencias, vayan a las farmacias, para que vean que el ministro de Comunicación lo que quiere es incomunicar a los venezolanos de la realidad que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Eso es todo. Sobre todo, principalmente los vinculados a Rafael Ramírez, a partir de una carta que publicó recientemente, se está planteando la posibilidad de una transición del chavismo que representa Nicolás Maduro al chavismo originario, como ellos lo llaman. Esa transición que ellos están proponiendo vendría de la mano de una junta de gobierno, según la propuesta de Rafael Ramírez. ¿Cómo ve usted todo este movimiento político que se podría estar dando en las bases del gobierno y del oficialismo buscando una transición política? Bueno, lo único que eso significa es que hay un quiebre incluso dentro del gobierno, que hay diferencias muy profundas. Ninguno de los dos va a funcionar, porque están fundamentados sobre bases teóricas y económicas que no tienen nada que ver con las posibles soluciones a los problemas de Venezuela, pero es un problema interno de ellos. Simplemente ya Maduro no tiene el apoyo dentro de su partido, porque la gente que está en la calle se está dando cuenta del tamaño del fracaso. Y desde la Asamblea Nacional, ¿qué se está haciendo para propiciar que en una eventual transición política la Asamblea juegue un rol fundamental, como lo han llamado algunos politólogos? Ejercer nuestras atribuciones constitucionales y ser firmes en la defensa de los derechos del pueblo. El día de mañana hay una sesión solemne por la independencia. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Y además, justamente en esta situación país, como dice Maru, se está hablando incluso de transiciones y de la crisis que estamos enfrentando. El presidente va a estar más temprano. Bueno, nosotros vamos a realizar como siempre nuestra sesión solemne con motivo del 5 de julio del Acta de Independencia a las 2:30 de la tarde. Yo los invito a que participen en la sesión, creo que va a ser una sesión muy interesante porque el ponente propuesto por la Academia de la Historia es una persona conocedora muy bien de la significación del 5 de julio y seguramente va a hacer referencia a la comparación entre lo que significa la defensa de los valores y los ideales del 5 de julio con la realidad que está viviendo Venezuela. Presidente, ¿se tomó algún tipo de comunicación con la constituyente? Recordemos que hace un año, el 5 de julio del año 2017, hubo un asalto al Palacio Federal Legislativo. ¿Se están tomando previsiones o ha habido algún tipo de comunicación para evitar este tipo de incidentes? No, nosotros somos respetuosos de las leyes. De acuerdo al decreto ley que administra el tema del arca que guarda el acta de independencia, al Ejecutivo le corresponde abrir el arca a partir de las 9 de la mañana y tiene una serie de actividades que nosotros respetamos. Esa es una ley que no existe desde ahora, desde siempre, de muchos años, y por eso preferimos hacer nuestra sesión a las 2:30 de la mañana, porque no vamos, a las 2:30 de la tarde, perdón, porque no queremos interferir con el cumplimiento y la responsabilidad que ellos tienen efectivamente de que a partir de las 9 de la mañana abrir el arca, que se mantenga abierta hasta las 5 de la tarde, y esa es una actividad que le corresponde al Ejecutivo, de tal manera que estamos respetando eso sin ningún problema, por eso vamos a hacer... Pero ustedes han dicho que no reconoce la elección presidencial y que no, por ende no reconoce al Ejecutivo. ¿Cómo entonces respeta lo que vayan a hacer? Hay dos cosas en eso, ¿no? Nosotros no respetamos, no reconocemos como elección la del 20 de mayo. El presidente Maduro, aunque sigue siendo ilegítimo por el ejercicio que ha hecho de la presidencia, violando la Constitución, fue electo hasta el 10 de enero del año que viene. Si él pretende mantenerse en el poder después del 10 de mayo, después del 10 de enero, perdón, con base a la elección del 20 de mayo, ya se convertirá en un usurpador. Pero bueno, esa es la lucha que estamos dando y ese es el planteamiento que estamos haciendo en estos momentos. Diputado, la hoja de ruta. ¿Cuál es en este momento? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, mira, hay salidas constitucionales hay muchas. Entre ellas está la renuncia del presidente. Pero bueno, la mesa de la unidad anunció, el diputado Tomás Bonipa el pasado domingo anunció que ya había fijado una hoja de ruta en la mesa de la unidad y que se iba a anunciar próximamente. Y ya esto está definido, ya hay consenso para anunciar esto. No participé en la última reunión de la mesa, yo estaba en Ginebra, fui a una reunión de la Internacional Socialista, donde por cierto, igualmente ese foro se pronunció por desconocer las elecciones del 20 de mayo y por exigir unas elecciones presidenciales efectivas, democráticas, durante este año para que el 10 de enero tome posesión
de la Presidencia de la República quien resulte realmente electo para eso. Presidente, usted señala que la Asamblea Nacional está ejerciendo sus funciones, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha aprobado, no se ha sancionado, no se ha aprobado según la discusión, como usted dijo a principios de año, ninguna de las 20 leyes que se acordó como parte de la agenda. Ese proceso de elaboración de leyes no está un poco retrasado, tomando en cuenta que ya vamos a culminar el primer periodo ordinario. Sí, bueno, el hecho de que se adelantaran de manera abrupta e incondicional la elección presidencial afectó los planes del trabajo de la Asamblea, pero sin embargo, todo el informe que tengo de las comisiones es que sí vamos a poder cumplir, porque aunque no han sido aprobados en segunda discusión, muchas están en primera, muchas listas para segunda, aparte de la Ley de Producción Nacional que ya está lista en segunda, y estamos esperando que en los próximos días se presenten los proyectos que ya están bastante avanzados. ¿Tienen un cronograma por lo menos para lo que resta del primer periodo ordinario de sesión? Cada comisión tiene su cronograma, yo estoy detrás de eso, impulsando y preocupado porque cumplamos con la agenda legislativa y en eso, ¿cómo se llama? Estamos trabajando, sé que están trabajando, ustedes han visto como la gente de la Ley de Emergencia Social, la gente de la Ley de Salud, la gente que está trabajando en el tema de la corrupción, del rescate de los bienes producto de la corrupción, etcétera, están trabajando. La ley que tiene que ver con energía y minas, no sabemos, constitucionalmente el primer periodo dura hasta el 15 de agosto, vamos a esperar que lleguemos allí para, de acuerdo a cómo vayan las cosas, resolveremos. Ahora, la Asamblea reconoce a Maduro. Muchas gracias, hasta enero muchas del año que gracias. viene. Muchas gracias a La todos. Asamblea reconoce a Maduro hasta enero. Nosotros consideramos que Maduro es un presidente que está actuando fuera de la Constitución, aunque fue electo constitucionalmente. Gracias, Pero diputada. lo reconocen hasta enero del año que viene, aunque actúe fuera de la Constitución. Sí, eso es lo que dijo antes, por eso Sí. le pregunto. Nosotros repetimos, Maduro está gobernando al margen de la Constitución. No, perdón, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora al doctor José Noguera, quien ha participado el día de hoy en este foro en el que presentaron un libro y que discutieron sobre la situación económica del país. Vamos a escuchar. Identifícame por los equipos que están solos, por favor. Profesor José Noguera Santaella. Profesor, el día de hoy ha tenido una clase magistral en la que, bueno, se ha analizado también la situación país. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Y cuáles serían las medidas que hay que tomar para poder hacer un cambio en la crisis que atraviesa el país? Mira, en Venezuela hay una inflación muy alta en una economía totalmente controlada, en una economía muy controlada. La forma de salir de esto, primero es que eliminar controles, sobre todo el tipo de cambio. Hay que tratar de bajar la inflación, controlando la inercia con algún mecanismo que se pueda. Hay que eliminar el déficit fiscal y sobre todo, que es la base de cualquier política monetaria y en general económica exitosa, tiene que implementarse una política donde haya muchísima credibilidad. Sin credibilidad, simplemente ninguna política va a funcionar. Esas propuestas que usted presentó aquí en la ponencia, ¿usted las considera que son viables de aplicar con el actual presidente y el actual tren de gobierno? Bueno, yo lo veo difícil, porque simplemente porque la política del gobierno lo que ha dado son señales exactamente en la dirección contraria. Y cuando tú das señales en la dirección contraria, ¿cómo puedo percibir yo que tú tienes intenciones de corregir, sobre todo cuando no has dado ninguna señal de corrección? Entonces, yo lo veo un poco difícil. ¿Haría falta un cambio de gobierno entonces antes de poder aplicar todo esto? Posiblemente. Estamos en un panorama económico donde muchos de los ministros insisten que parte de la crisis es responsabilidad del empresario. ¿Cómo hacer cambio y hacer todos esos ajustes cuando desde el Ejecutivo no se reconoce la crisis ni las causas de ella? No. Los empresarios, como todas las personas, las familias, todo el mundo, responden a incentivos. Si a ti te ofrecen un mejor salario, pues tú te vas para allá. Si tú tienes una oportunidad de ganar dinero, tú te vas para allá. El principal rol del Estado es crear las condiciones para que esos incentivos existan. Y si esos incentivos no existen y los empresarios no invierten en Venezuela, es porque simplemente quien está fallando es el Estado. ¿La fijación de precios va a funcionar? ¿Es la gran apuesta del gobierno ahora? Eso nunca ha funcionado en ningún lado. El gobierno chino acaba de informar que van a hacer un préstamo por $5.000 millones para rescatar la industria petrolera. ¿Ese tipo de inyección de dinero
así, digamos, eventual funcionaría? ¿Podría ser un... Mira, el principal problema de la industria petrolera es que simplemente no se tiene la tecnología. Hay un problema de dinero, pero hay un problema de falta de tecnología. Y lo que se ha demostrado con las inversiones rusas y las inversiones chinas es que los chinos y los rusos tampoco tienen la tecnología, así tengan el dinero. De hecho, si tú ves empresas como Gazprom, etcétera, ellos incluso contratan a las transnacionales americanas o a British Petroleum, etcétera, para que los asesoren en materia de tecnología. ¿Quién tiene la tecnología entonces para que Venezuela se recupere? Las grandes transnacionales, que siempre son quienes siempre las han tenido. O sea, que es necesario volver quizás a un 50-50 como lo vimos. No, no necesariamente es necesario volver a un 50-50. Yo estuve hablando, por ejemplo, hace poco con un empresario de un medio de comunicación, no voy a decir cuál, y él me decía que ellos trabajaban aquí, pero habían ciertas partes de la tecnología que ellos utilizaban que nadie las sabe ni las conoce aquí, pues simplemente contratan a alguien en Estados Unidos que lo haga. Y eso es muy común que ocurra. Bien, escuchamos las palabras del profesor José Noguera, que en el día de hoy fue uno de los ponentes en esta conferencia que se realizó en la sede administrativa de la Asamblea Nacional, en la que se dio un debate sobre la crisis económica y social que vive el país y cómo salir de ella a través de las diferentes propuestas que realizaron. Antes escuchábamos las palabras de Omar Barbosa, presidente del Parlamento, quien insistía que es necesario un cambio de gobierno para poder salir de la crisis que se vive actualmente. Sobre los actos que se van a realizar el día de mañana 5 de julio en la Asamblea Nacional, él recordó que en la mañana se tiene previsto, como es el reglamento, que el Ejecutivo Nacional asista pues al salón donde se encuentra el Acta de la Independencia, por lo que el Parlamento haría su sesión a partir de las 2:30 de la tarde para respetar lo que considera el acto de rigor que debe ejecutar el Gobierno Nacional. También insistía que ellos respetan esta actividad, pues porque en teoría el presidente Maduro es legítimo hasta el próximo 10 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.